Imaginen tener 7 años y despertar con el sonido de su padre gritando, no gritando, aullando como un animal herido, siendo arrastrado por pisos de madera astillada. Imaginen presionar su cara contra las grietas de una pared de madera, mientras hombres con botas y antorchas lo sacan de su hogar, porque dudó en inclinarse, porque miró a un hombre blanco a los ojos, porque tenía orgullo. Josiah recordaba la forma en que las antorchas iluminaban el rostro de su padre, en destellos, rabia, luego confusión, luego algo parecido a la aceptación. No lo dejaron despedirse, simplemente se lo llevaron. Esa noche el cielo se rajó con truenos y la lluvia cayó con fuerza, pero el aullido nunca se detuvo. En realidad no, hizo eco a través de los barracones como una advertencia. Al amanecer, Josiah siguió el sonido del silencio. Pasó los campos, pasó los gallineros, pasó la choza de la vieja Hannah, con la puerta rota. Encontró a su padre, colgado de un ciprés torcido, al borde del pantano, sus pies descalzos cubiertos de barro, sus ojos abiertos a un cielo que nunca parpadeaba. Cuervos daban vueltas por encima. Uno se posó en su hombro, como si hubiera estado esperando toda la noche. No dejaron que Lottie, la madre de Josiah, lo bajara. Dijeron que él murió con orgullo, que se pudra con él. Un peón de campo lo hizo en secreto al anochecer, enterrando el cuerpo en un agujero demasiado poco profundo para la paz. Josiah ayudó a empaquetar la tierra, un puñado a la vez, con los brazos temblando y la cara en blanco. Lottie no volvió a hablar después de eso. Ni una palabra, ni un susurro. Una vez la mujer más enérgica de la plantación, una partera, una cantante, una madre de 3 antes de que la muerte se llevara a los otros. Se convirtió en un fantasma con un vestido de lino. Pasaba sus días fregando pisos que no estaban sucios, puliendo hierro que no brillaba, doblando trapos en cuadrados ordenados y desdoblándolos de nuevo. Sus ojos dejaron de ver a la gente. Se deslizaba como ceniza de una tarea a otra, su cuerpo presente pero vaciado por dentro. Josiah intentó hablar con ella. Le trajo hojas de menta para el té, terrones de azúcar que había robado de la casa grande, una piedra pulida con forma de corazón. Ella nunca lo miraba. Simplemente tarareaba una vieja canción espiritual en voz baja, una melodía que sonaba más a un lamento. Él se sentaba a su lado por la noche, con los brazos alrededor de sus rodillas, esperando el calor de su voz, esperando una palabra, solo una. Luego llegó la noche. El hijo mayor del amo, un hombre pálido y corpulento llamado Charles, con aliento a melocotones podridos, entró en su cabaña después del anochecer. Josiah yacía acurrucado en la esquina, sobre una estera de trapos, fingiendo dormir. Vio desde detrás de una sábana cómo Charles se paraba sobre su madre. No decía nada, solo extendía la mano y la agarraba de la muñeca. Lottie no luchó, no gritó. Se levantó como si estuviera respondiendo a una tarea y lo siguió afuera, arrastrando los pies en el piso de tierra, el último sonido que Josiah escuchó antes de que la puerta se cerrara. Permaneció despierto toda la noche, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría romperse una costilla. Ella regresó antes del amanecer, con el vestido rasgado en el cuello, sangre seca en el muslo y una sola ramita atrapada en su cabello. Se sentó en el borde de la cama y miró a la nada. Esa mañana se lavó la sangre de las piernas en la bomba mientras un pájaro cantaba en los árboles. Josiah la observaba desde la distancia, apretando la piedra en forma de corazón en su puño hasta que sus nudillos sangraron. Las semanas siguientes fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Lottie dejó de doblar trapos, dejó de tararear. Sus manos temblaban cuando sostenía algo. Una vez, Josiah le tendió la mano para tocarle la mejilla y ella se estremeció como si la hubiera golpeado. 3 meses después, en una mañana gris y pesada de niebla, se ató un pañuelo rojo descolorido en la cabeza, el mismo que usó el día de su boda, y caminó descalza hacia el río. No empacó nada, no dejó una nota. Besó la frente de Josiah por primera vez en meses, y con una voz tan suave que sonaba como el viento, susurró: «Voy a lavar la sangre». Josiah la siguió a medias. Se detuvo cuando ella llegó a la orilla del agua. La vio entrar en el río lentamente, como si estuviera entrando en la iglesia. Cuando el agua le llegó a los hombros, miró hacia atrás una vez, no a él, sino al cielo, y luego se dejó hundir. Nunca regresó. Los capataces dijeron que se había vuelto loca,
al igual que su hombre. Una esclava débil, dijeron, mejor que se fuera. Pero Josiah sabía algo mejor. Él ya había visto la locura. Esto no era locura. Esto era lo que quedaba cuando el mundo le quitaba todo. Su hombre, su dignidad, su voz, y la dejaba solo con el recuerdo del dolor. Josiah se sentó junto al río hasta el anochecer, mirando el lugar donde el agua la había tragado. No lloró, no habló. Cuando regresó a los barracones, parecía 10 años mayor. Algo había cambiado detrás de sus ojos. No estaba roto ni destrozado, estaba cerrado. A partir de ese día, dejó de hacer preguntas, dejó de esperar amabilidad. Trabajó en silencio, se mantuvo en los bordes del mundo, observando y absorbiendo. Y en la quietud de la cocina, en el olor a grasa y ceniza, un hambre comenzó a crecer dentro de él, no por comida, no por comodidad, sino por equilibrio. Y un día, esa hambre sería saciada. A la edad de 10 años, Josiah fue reasignado a la cocina no como castigo, sino porque no encajaba en los campos. Los capataces lo llamaban inquietante. No hablaba mucho, no lloraba cuando lo azotaban, no suplicaba cuando le retenían la comida. Simplemente se quedaba mirando, frío, paciente. Había algo en la forma en que miraba a la gente que hacía que incluso los hombres adultos se removieran en sus botas. Era pequeño para su edad, nervudo, de movimientos rápidos, el tipo de niño que se deslizaba en las habitaciones sin ser notado y se iba sin hacer ruido. Decían que no sonreía, ni siquiera de bebé. Después de que su madre se adentró en el río, se volvió aún más callado. Comía cuando le decían, dormía cuando le decían, pero sus ojos, esos ojos, se movían constantemente, como si estuviera tomando notas sobre el mundo y guardándolas en un lugar oscuro al que nadie podía llegar. La cocina estaba gobernada por la vieja Mabel, una mujer de huesos grandes con piel como terciopelo oscuro y dedos gruesos con callos. Había sido la cocinera de la finca durante más de 30 años y nadie se atrevía a contradecirla, ni siquiera la señora. Su comida mantenía la casa grande, cálida y bien alimentada, y en el sur eso significaba poder. Ella dirigía la cocina como un barco con reglas, cuchillos y fuego. Y para Josiah, ella se convirtió en algo parecido a una madre en la sombra. Al principio, Mabel no le hablaba mucho. No tenía que hacerlo. Le ponía un pollo en la mesa y le decía, «Destrípalo». Si él dudaba, le daba una palmada en la muñeca. Así no, así. Le mostró cómo romper el cuello de un solo movimiento, sin gritos, cómo pelar la piel como un guante, cómo guardar cada parte, hígado, corazón, grasa. El desperdicio era un pecado en la cocina. Para cuando Josiah cumplió 11 años, podía destripar un pollo en 20 segundos y tener los huesos hirviendo en 30. Aprendió a destazar cerdos, a estirar piel de buey, a ahumar carne sobre madera dulce, hasta que la piel se volvía crujiente como el papel. Revolvía ollas más altas que él. Aprendió a leer el agua hirviendo como un lenguaje y observó cómo Mabel sazonaba todo por instinto, sin cucharas medidoras, solo memoria. Ella le mostró cómo equilibrar los sabores, cómo el amargo podía volverse dulce con melaza, cómo la carne en mal estado podía disimularse con vinagre y especias. Le enseñó a hacer pan sin levadura, guiso sin sal y sopa lo suficientemente espesa como para engañar a cualquier amo y hacerle pensar que estaba lleno. «Les encanta lo que los engaña», murmuró una vez. Josiah nunca olvidó eso. Aún así, no hablaba mucho. Respondía con asentimientos, obedecía sin hacer ruido, pero sus ojos nunca dejaban de moverse. Observaba las manos de Mabel, observaba a los invitados que entraban en la cocina con sus lenguas codiciosas y sus botas sucias. Observaba la forma en que comían, la forma en que masticaban, la forma en que se limpiaban la boca como reyes. Y él recordaba. A los 15 años Josiah podía destripar un cerdo con los ojos vendados. Podía preparar una comida para 40 y aún tener grasa en los brazos y brasas encendidas antes de que saliera el sol. Trabajaba sin descanso. Nunca se quejaba. Nunca levantaba la voz. A la señora le encantaba por eso. Dijo que tenía un espíritu tranquilo. El amo lo llamaba manos de oro. Los invitados elogiaban su comida en largos discursos borrachos, diciendo que debió haber sido tocado por Dios. Algunos incluso preguntaron si podía ser prestado a plantaciones vecinas para cenas especiales. Josiah simplemente inclinaba la cabeza y decía «Sí, señor», o «no», pero en su mente
estaba construyendo una biblioteca, un grueso libro de contabilidad secreto de todo lo que decían, todo lo que comían, todo lo que los hacía débiles. Recordaba quién tenía úlceras, quién siempre pedía más crema, quién no podía soportar el ajo, quién dejaba la mesa gimiendo. Lo archivaba todo, como si fueran recetas, porque Josiah no cocinaba por elogios, cocinaba por conocimiento. No revolvía para complacer, se estaba preparando. Lo que los blancos confundieron con obediencia era en realidad vigilancia. Lo que pensaron que era humildad era un silencio hecho de bordes afilados. A veces por la noche, cuando el fuego ardía bajo y Mabel dormía en su taburete con un trapo sobre la cara, Josiah experimentaba, trituraba hojas hasta convertirlas en pasta y las mezclaba con manteca. Derretía hierbas en aceites, secaba semillas hasta que se agrietaban, probaba su amargura en su lengua, solo lo suficiente para conocer su escozor. Cocinaba comidas en miniatura en cuencos de barro, agregando, restando, ajustando. No estaba tratando de envenenar, todavía no. Estaba tratando de entender cómo la gente podía morir por el sabor. Cuando tenía 17 años, fue testigo de cómo un invitado de Charleston se atragantaba violentamente después de comer camarones cocinados en mantequilla de ajo. La garganta del hombre se hinchó como una vejiga de cerdo y se desplomó debajo de la mesa echando espuma. Dijeron que era una reacción alérgica. Josiah miró el plato a medio comer y pensó, así que el ajo puede ser una cuchilla. Esa noche comenzó a escribir combinaciones en su mente. Dulce más aceite de raíz igual a vómitos. Mariscos más vino igual a hinchazón. Ciertas semillas igual a adelgazamiento de la sangre. Un nuevo idioma. Uno mortal. A los 20 años, Josiah se había hecho cargo de la mayoría de las responsabilidades de la cocina. Mabel se había vuelto demasiado vieja, sus manos lentas, sus ojos nublados. Ella confiaba en él por completo. Él cocinaba todo para el amo, los invitados, incluso el pastor que visitaba una vez al mes. La reputación de Josiah creció mucho más allá de la finca. La gente hablaba de ese esclavo con las manos de oro. Bromeaban diciendo que podía hacer que la corteza supiera bien. Algunos incluso decían que era el propio cocinero de Dios. Pero Josiah no creía en Dios. Ya no. No después de lo de su padre. No después de lo de su madre. No después de ver a demasiada gente tratada como perros, mientras los amos se daban un festín y se reían. En lo que Josiah creía era en el equilibrio y en la forma lenta y deliberada en que la justicia podía servirse caliente. Había días en que miraba alrededor del comedor de la casa grande y estudiaba los rostros de Nudecint, los hombres y mujeres sentados en la larga mesa. Se reían con la boca llena, se limpiaban la grasa de los labios con paños bordados, lo elogiaban sin mirarlo a los ojos. Él se paraba en el umbral y decía, «Sí, señor», o «Más té», mientras notaba en silencio cómo se veía su piel, seca, hinchada, roja. ¿Tenían el estómago revuelto? ¿Estaban cansados después? Cada plato se convirtió en una prueba, cada cuerpo en un sujeto. Pero él esperó. Años esperó porque la venganza no era algo que se tirara como una piedra. Era un plato, y Josiah estaba aprendiendo a cocinarlo a la perfección, lentamente, sin humo, sin sospechas y en lo profundo de la quietud, detrás de cada «sí, señor», detrás de cada pollo asado y pastel de mantequilla, detrás de cada galleta colocada con cuidado en un plato dorado, algo había echado raíces dentro de Josiah. No era rabia, no el tipo que gritaba, era hambre, no de comida, nunca le había importado el sabor, no de aprobación. Despreciaba sus elogios. Era un hambre de control, de equilibrio, de un mundo que respondiera por lo que le había quitado al cuerpo de su madre, al orgullo de su padre, a su propia alma silenciosa. Y cuando ese hambre madurara, él la serviría un bocado a la vez. El primero de todos fue un hombre llamado el señor Thaddeus Cullen, un primo de Charleston, que visitaba una vez cada pocos meses, sin ser invitado, pero siempre bienvenido. Era el tipo de hombre blanco del que los demás susurraban a puerta cerrada, demasiado ruidoso, demasiado borracho, demasiado ansioso por tocar lo que no era suyo. Sus botas siempre estaban embarradas con la vergüenza de alguna chica. Su risa hacía eco en el porche como el graznido de un cuervo. Cuando bebía, que era a menudo, le gustaba contar historias sobre las cosas salvajes que había hecho en Nueva Orleans. Los capataces sonreían,
Las mujeres se tensaban, los esclavos apartaban la mirada. Cullen era un depredador envuelto en seda. Llevaba abrigos caros con botones de oro y llamaba al personal de cocina sus pequeños sabores. Le revolvía el pelo a las jóvenes de la casa como si fueran mascotas y bromeaba diciendo que deberían venir a sazonar su cama. Josiah lo había observado durante años. Había visto los moretones que Cullen dejaba en las muñecas. Había escuchado los sollozos ahogados detrás de las puertas de la despensa después de sus visitas. Él siempre se salía con la suya. Decía que era simplemente el modo de ser sureño. «Los chicos son chicos», dijo una vez el amo, desestimando la queja de una chica como si fuera una mosca de su copa de vino. Para cuando Cullen llegó esa primavera, Josiah ya había estado probando sus ingredientes en secreto durante más de un año, no para matar, sino para entender qué dosis causaba mareos, qué combinación de raíces y ceniza provocaba náuseas, pero no fiebre, qué semillas podían quedarse en el estómago de un hombre como calor sin hervir. Llevaba un diario en su cabeza como un científico y enterraba sus experimentos fallidos detrás del ahumadero. Y ahora Cullen había regresado, más descuidado, más hambriento, más ruidoso. Esa tarde, Cullen pidió estofado de cordero, rico, grasiento, justo como le gustaba. Josiah lo preparó con cuidado. Ajo, clavos, ñames asados en miel y un polvo que había molido esa misma mañana de vainas de semillas secas que había triturado con el extremo romo de un mazo de carne. El polvo era amargo en la lengua, pero en una olla de estofado enmascarada con grasa y canela se disolvió sin dejar rastro. Ni siquiera era veneno, no realmente, no en el sentido letal. Era una mezcla de raíces, descubrió él, que intensificaba la propia bilis del cuerpo, haciéndola comerse a sí misma lentamente desde adentro. La cantidad correcta causaría calambres, luego vómitos, luego silencio. En la cena, Cullen se lamió los dedos como un perro. Eructó y dijo: «Es el mejor estofado que he probado en años». Se rió de Josiah cuando le trajo más pan de maíz. Lo llamó su «de oro» y extendió la mano para acariciarle la mejilla. Josiah se mantuvo perfectamente inmóvil. No se estremeció, no parpadeó, solo se inclinó ligeramente y se alejó. Esa noche comenzaron los gritos. Vinieron de los cuartos de invitados justo después de la medianoche. Un sonido gutural y húmedo, como si algo dentro de Cullen estuviera tratando de salir. Toda la casa se agitó. La señora encendió velas. El amo maldijo en voz baja. Encontraron a Cullen en el suelo, empapado en sudor, vomitando lodo marrón oscuro sobre la alfombra. Sus ojos se hincharon. Su estómago se convulsionó. Gimió por agua, luego por whisky, luego por Dios. Nadie supo qué hacer. El médico llegó antes del amanecer, borracho y con los ojos vidriosos. Olfateó el charco de vómito y dijo que olía a licor malo. «Bebió demasiado», murmuró el médico. «El whisky de Charleston matará a un hombre más rápido que la guerra». Acostaron a Cullen en la cama de invitados, pero para entonces su respiración se había ralentizado. Sus labios se estaban volviendo azules. Murió en silencio cuando el sol comenzaba a salir, con la boca abierta y torcida, como si se hubiera congelado a mitad de una broma. La casa cayó en un silencio atónito. El cuerpo de Cullen fue limpiado y vestido. La señora lloró mientras lo cargaban en un carro con destino a Charleston. Ella colocó una rosa blanca en su pecho y susurró: «Al menos su última comida fue algo que amaba». Josiah se paró en la cima de los escalones de la cocina, viendo cómo el carro se desvanecía entre los árboles. No parpadeó, no suspiró, pero algo dentro de él, en la parte hueca de su pecho, donde una vez había vivido el dolor, se sintió lleno. Esa noche se sentó solo junto al pozo del fuego. Las brasas chisporroteaban suavemente. Las miró fijamente como un hombre que mira un sermón. Por primera vez en años, no estaba pensando en medidas o ingredientes. Estaba escuchando su propio latido, lento, constante, pesado como pasos en un camino de tierra. Lo había hecho no por rabia, no por impulso, sino con planificación, con cuidado, y nadie había sospechado de él. La satisfacción no fue ruidosa, no explotó como fuegos artificiales, se asentó como un caldo bien cocido en las entrañas. En los días que siguieron, Josiah regresó a sus deberes con precisión mecánica. Sirvió té a la señora, horneó pan para los peones,
fregó la sangre de la mesa de carnicero. Nada cambió. Nadie lo miró de manera diferente. La casa zumbaba con chismes sobre la muerte de Cullen. Algunos decían que era una maldición. Otros decían que el whisky le había podrido el alma. Pero nadie culpó al cocinero. Nunca lo hicieron. Fue entonces cuando Josiah se dio cuenta de algo vital. La comida era invisible. La gente no cuestionaba lo que los alimentaba. Si sabía bien, no podía ser malo. Y si venía de manos negras, era aún más fácil de descartar. Lo veían como talento, no como amenaza, como decoración, no como peligro. Y eso significaba que tenía poder, silencioso, indetectable, poder absoluto en cada olla, cada asado, cada plato servido con una reverencia. Comenzó a moverse de manera diferente después de la muerte de Cullen. No arrogante, solo con propósito. Prestaba más atención a quién visitaba la plantación, quién cenaba en la casa grande, quién faltaba al respeto a los trabajadores en susurros. Mantuvo una lista mental, no de enemigos, sino de gustos. A quién le gustaba la comida picante, quién siempre pedía más mantequilla, quién evitaba los frijoles, quién limpiaba su plato hasta el hueso. No quería matar al azar, eso sería ruido, y Josiah despreciaba el ruido. Lo que quería era precisión, justicia a medida, para servir la retribución un bocado a la vez, sin sangre en los pisos, sin sospechas en el aire, solo enfermedades, muertes silenciosas, el tipo de muertes que los médicos blancos explicaban con mentiras y arrogancia. Ya no era solo un cocinero, era un compositor, un cirujano, un dios detrás de la estufa. Una tarde, mientras limpiaba las sartenes de cobre, Mabel, la vieja y medio ciega Mabel, se arrastró a su lado y se detuvo. Inclinó la cabeza como si tratara de leer su silueta a la luz de la lámpara. Luego dijo suavemente: «Estás cocinando diferente estos días». Josiah no se dio la vuelta. Limpió la sartén una vez más y dijo: «Solo refinando el sabor». Mabel se quedó mirando un momento más. Luego se alejó. Nunca volvió a preguntar. Esa primavera, los invitados continuaron llegando. Las cenas se volvieron más elaboradas. El amo se volvió más orgulloso. Y Josiah, siempre callado, siempre eficiente, se mantuvo en el centro de todo, sazonando cada plato con una calma que rayaba en lo sagrado. Pero en lo profundo de él, debajo del delantal y las cenizas, algo más estaba creciendo. No solo hambre, no solo venganza, sino confianza. El tipo que viene después de la primera muerte, el tipo que te afila hasta convertirte en algo que nadie ve venir. Y mientras la casa se reía con los postres y brindaba por su propio poder, Josiah observaba, esperaba y planeaba su próximo plato para cuando había pasado un año completo desde la muerte del señor. Cullen, Josiah, había evolucionado de cocinero a artesano, no solo de comida, sino de algo mucho más preciso: la muerte sin sospechas. Lo que había comenzado como una liberación emocional, ahora se transformó en una práctica, un proceso, un arte. Cada mañana, Josiah trabajaba en la cocina como un sacerdote en un altar, rebanando, revolviendo, mezclando. Pero debajo de la superficie de sus rituales, otra capa se cocía a fuego lento, una que pocos podían ver. No estaba simplemente alimentando a las bocas blancas que cantaban sus alabanzas, estaba observando, midiendo y refinando cada paso. La justicia, se dio cuenta, no se encontraba en el fuego y la furia, se encontraba en el control, dosis medidas, amargura oculta debajo de la dulzura. Por la noche, cuando el resplandor del hogar se desvanecía y el mundo se volvía silencioso, Josiah se escapaba a la parte trasera de la finca, donde los perros callejeros y los gatos semisalvajes merodeaban cerca del ahumadero. Estos animales eran sus sujetos de prueba, los primeros en probar su arsenal en evolución. Mezclaba cantidades minúsculas de polvos de raíz y corteza triturada en trozos de carne, observando cuidadosamente qué criaturas se tambaleaban, cuáles vomitaban, cuáles se quedaban quietas. Lo documentaba todo en su mente: color, textura, retraso entre la ingestión y el síntoma. Sin libreta, solo memoria. No confiaba en el papel. Encontró una asistente poco probable en Sarabiz, una joven esclava de no más de 12 años, con dedos largos y una curiosidad que podría haberla matado. Ella pensó que él le estaba enseñando sobre la curación, cómo hacer emplastos y tinturas para las fiebres y los dolores de cabeza.
Josiah nunca la corrigió. Le enseñó a secar hojas bajo cierta luz de luna, a moler raíces amargas, hasta que se parecieran al polvo de canela. Ella pensó que estaba aprendiendo medicina. En verdad, estaba moliendo la muerte hasta convertirla en polvo. Una tarde, mientras trabajaban detrás del ahumadero, Sarah Beth levantó la vista y preguntó: «Tío Joe, ¿para qué es este?» Josiah no perdió el ritmo. «Ayuda a la gente a dormir». Ella sonrió y asintió. «¿Lo vas a usar en la señora?» «Ella no duerme nada». El cuchillo de Josiah se detuvo a mitad de camino. La miró, a su inocencia, a su crudeza, y forzó una leve sonrisa. Tal vez algún día. Ella se rió y siguió golpeando. No entendía lo que estaba ayudando a crear. No necesitaba entenderlo. Los venenos que él prefería no eran llamativos, sin espuma en la boca, sin piel morada o colapso violento. Eso era teatro, y Josiah odiaba el teatro. Sus mezclas imitaban aflicciones comunes del sur: tifoidea, insolación, fiebres transmitidas por los alimentos, incluso derrames cerebrales leves. Un hombre podía cenar su asado de cerdo el domingo, caminar y trabajar todo el lunes, luego caer de rodillas con convulsiones el martes por la noche. Para el jueves estaría muerto. El médico lo llamaría un corazón débil o mala suerte. Siempre lo hacían. Josiah comenzó poco a poco, seleccionando a sus víctimas con precisión quirúrgica. Su primero fue un comerciante llamado Benton Graves, un hombre sudoroso y cruel que venía mensualmente a inspeccionar a los esclavos más jóvenes antes de que fueran vendidos río abajo. Trataba a los niños como ganado, revisando sus dientes, sus articulaciones, incluso sus muslos, riendo mientras sus madres lloraban. Josiah le sirvió panza de cerdo empapada en una reducción de ciruela, con solo un susurro de su compuesto más amargo revuelto en el glaseado. Graves murió 4 días después, vomitando sangre, ciego de un ojo. El médico de la plantación culpó a la carne en mal estado recogida en Charleston. Nadie cuestionó al cocinero. Josiah sirvió sopa durante el velorio. Luego vino el reverendo Fielding, un hombre del clero que cenaba en la finca después de los sermones del domingo. Predicaba sobre el orden y la obediencia, y una vez dijo que los esclavos deberían estar agradecidos por la bondad cristiana de sus amos. Después del almuerzo, un sábado, acorraló a una adolescente en el granero. Ella regresó con el vestido rasgado, llorando. Josiah le hizo un pastel de camote ese día, el favorito de Fielding, pero esta vez el polvo provenía de una enredadera en flor que Josiah nunca antes se había atrevido a usar. El efecto fue lento: dolor en las articulaciones, fiebre, parálisis, alucinaciones. Fielding fue llevado a casa delirando, cantando salmos con la boca temblando. Murió una semana después. El obituario culpó a la fiebre de verano. Josiah horneó galletas para la fiesta del funeral. Y luego estaba el señor Landon, el invitado que llamaba muebles a los esclavos delante de sus hijos, un borracho ruidoso que se limpiaba la boca con las mangas y se jactaba de haber quemado a un fugitivo vivo. Josiah le dio estofado de quingombo, con carne de cangrejo y arroz, sazonado a la perfección, suavemente mezclado con algo que solo Josiah había dominado. Langdon cayó en violentas convulsiones al amanecer y murió antes de la campana del mediodía. Su lengua se hinchó, sus ojos se voltearon hacia adentro. Nadie en la casa grande lloró por Landon, pero aún así nunca sospecharon de Josiah. Ese era su poder, su invisibilidad. No se suponía que los esclavos fueran inteligentes, no se suponía que fueran cuidadosos, se suponía que debían ser obedientes, desechables, y esa era la debilidad que Josiah explotaba. Él siempre se presentaba durante su enfermedad, siempre amable, siempre presente. Les traía caldo cuando no podían retener alimentos sólidos, les secaba el sudor con trapos frescos, les susurraba consuelo cuando nadie más quería tocarlos. Ellos confiaban en él, incluso cuando sus intestinos se aflojaban y su piel se volvía amarilla. Confiaban en él, y él los observaba, no con lástima, sino con estudio. Observaba cómo sus cuerpos los traicionaban, observaba cómo la fuerza abandonaba sus extremidades, cómo el terror crecía detrás de sus ojos, observaba cómo se marchitaban de la misma manera que su madre, lentamente drenados por el sufrimiento, y cuando finalmente se quedaban quietos, cuando el último aliento se deslizaba por sus labios,
como vapor de una olla. Josiah exhalaba profundamente, como si la tensión en su pecho finalmente se hubiera roto. Solo entonces podía dormir. Algunas noches se sentaba junto a las cenizas del fuego, descalzo en la tierra, mirando el cielo. No rezaba, no hablaba, simplemente escuchaba a las ranas, al viento de la noche, al zumbido de los insectos. El mundo estaba más tranquilo después de una muerte, el aire más fresco, más honesto. Nadie cuestionó nunca la coincidencia de las enfermedades. Nadie conectó los puntos entre los invitados, que una vez se burlaron de los esclavos y su repentino declive. La muerte era común en el sur. Las fiebres barrían como tormentas. El calor mataba más que las balas. «El sur se come a sí mismo», dijo el amo una vez después de que un vecino muriera de insolación en su jardín. Y Josiah se había convertido en el clima. No guardaba trofeos, ni registros escritos, solo memoria. Nunca mató por ira, mató por cálculo. Cuando pasaba por las tumbas de sus víctimas, no sonreía, no se regodeaba, simplemente los reconocía como ingredientes en un plato más grande, un equilibrio de la balanza largamente atrasado. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, había una verdad ardiendo silenciosamente en su pecho. Cada muerte era un himno, una nota en una canción que solo él podía escuchar. Una canción para su padre, colgado como carne de un árbol. Una canción para su madre, tragada por el río. Una canción para cada grito que nunca se les permitió liberar. Y Josiah, el chico callado de la cocina, el que nunca sonreía, nunca lloraba, nunca hablaba por encima de un susurro, se había convertido en el compositor de su requiem, un bocado a la vez, detrás del ahumadero, más allá de los chiqueros y las cercas caídas que nadie se molestaba en reparar. El bosque se hacía más espeso en un rincón olvidado de la finca Middleton. Los árboles allí eran más viejos, nudosos como puños cerrados, y la tierra se mantenía húmeda todo el año. Ahí es donde Josiah enterró su trabajo. Los gatos, perros, ratas y zarigüeyas callejeros, a los que había alimentado con sus primeras mezclas. Era un cementerio silencioso de sus fracasos y lecciones, cosido en la tierra como las páginas de un libro que nadie leería jamás. Pero la tierra no guarda secretos para siempre. Una tarde húmeda, a finales de junio, con las cigarras chillando como sirenas y el sol pesado en el cielo, un perro mestizo con pelaje irregular comenzó a excavar cerca del gallinero. Había vagado desde el campo vecino, olfateando y rascando obsesivamente la tierra húmeda. Unos pocos niños que trabajaban cerca se rieron al principio, hasta que el perro desenterró algo blanco, algo pequeño. Era una mandíbula, humana, diminuta. El pánico se extendió por los barracones de los esclavos como un incendio forestal. Algunos decían que era de un niño fugitivo, vendido hace años. Otros susurraban sobre un bebé que había nacido muerto por la noche y había sido enterrado en secreto. Pero la mayoría de los susurros se posaron en un nombre: Josiah. Recordaron cómo pasaba horas solo detrás del ahumadero, cómo hervía cosas en ollas de barro cuando la cocina estaba cerrada, cómo a veces la carne olía extraña, incluso si los blancos nunca lo notaban. Algunos dijeron que lo habían visto hablando con huesos, colocándolos como piezas de un rompecabezas antes de convertirlos en ceniza. Los peones de campo comenzaron a murmurar cuando él pasaba. Algunos le daban la espalda, otros dejaban pequeños manojos de hierbas o clavos fuera de sus puertas, protecciones crudas contra los espíritus oscuros. «Él no solo está cocinando», dijo la vieja Nettie, su voz áspera como cáscara de maíz seca. Había estado en la plantación más tiempo que nadie, ciega de un ojo y viuda 2 veces. Se sentaba fuera de su cabaña la mayoría de los días, desgranando guisantes y murmurando para sí misma. Esa noche habló más fuerte de lo habitual. «Él está recordando cada corte, cada nombre. Ese chico está cocinando fantasmas en las comidas». Se advirtió a los niños que no siguieran a Josiah, incluso los más audaces, los chicos que solían colarse en el ahumadero para robar goteos o pan quemado. Comenzaron a darle a la cocina un amplio margen, pero Josiah no dijo nada, no hizo nada, simplemente siguió cocinando en silencio, meticulosamente, como si nada en el mundo hubiera cambiado. Aún así, la tensión se acercó. Al señor Platt, el capataz,
Nunca le había gustado Josiah. No le gustaba cómo el chico nunca parecía asustado, cómo trabajaba demasiado limpio, demasiado callado. Los esclavos, en su mente, se suponía que debían gemir y sudar y llorar cuando se les ordenaba, pero Josiah nunca hacía ruido, simplemente observaba, y eso ponía nervioso a Platt. Cuando apareció la mandíbula, la atención de Platt se desvió. Comenzó a vigilar a Josiah más de cerca, merodeando cerca de la cocina con más frecuencia. Entrando en el ahumadero sin previo aviso, hacía preguntas. ¿Cuánto tiempo había estado curándose la carne? ¿Qué había en el aderezo? ¿Por qué el pozo del fuego ardía tan tarde? Josiah respondía en tonos planos, siempre respetuoso, siempre vago. Platt no encontró nada, pero eso lo enfureció más. Comenzó a culpar a Josiah por las cosas. La carne se estropeaba, los cuchillos se perdían, la enfermedad de un invitado que claramente había bebido demasiado. Josiah nunca discutió, solo asintió y arregló lo que necesitaba ser arreglado. Pero algo en sus ojos había cambiado, un destello de cálculo, la quietud de una cuchilla antes de caer. Luego, una tarde, Platt cometió un error. Un joven esclavo llamado Elijah, de no más de 11 años, se desplomó en el campo por insolación. Había estado tosiendo toda la mañana, pálido y débil, pero Platt se negó a dejarlo descansar. Cuando Elijah finalmente cayó de bruces en la tierra, Platt se enfureció, arrastró al chico detrás del granero y lo golpeó con una vara hasta que la piel de su espalda se abrió. Cuando se quedó sin vara, usó los puños. Para cuando se detuvo, Elijah apenas respiraba. Sus costillas se rompieron y un brazo se dobló en un ángulo incorrecto. Josiah vio lo que pasaba desde la ventana de la cocina. No se movió. No habló, solo se quedó mirando. Esa noche hizo asado de cerdo glaseado en sorgo, forrado con romero y acompañado de espeso pan de maíz empapado en suero de leche. Le trajo un plato lleno a Platt él mismo, con las manos firmes, la mirada baja. ¿Ya comiste? Platt gruñó con la boca ya medio llena. No, señor, dijo Josiah. Todavía no. Platt gruñó algo sobre qué vergüenza, alimentarte mejor que al ganado, y se metió otro tenedor de comida en la boca. Josiah regresó a la cocina, se lavó las manos 2 veces y se fue a dormir temprano. 3 días después, Platt se despertó tosiendo sangre. Al mediodía, no podía ponerse de pie. Al anochecer, se estaba convulsionando en su litera, ahogándose con sus propios pulmones. Su pecho se llenó de líquido tan rápido que el médico apenas tuvo tiempo de escucharlo antes de declarar putrefacción pulmonar, un diagnóstico común utilizado cuando no podían encontrar una causa. El amo ordenó que el cuerpo fuera enterrado antes del amanecer, temiendo la propagación. Sin funeral, sin sermón. Josiah sirvió tocino y sémola de maíz a la casa. A la mañana siguiente, nadie dijo una palabra, pero los esclavos lo sabían. No lo dijeron en voz alta, pero el miedo cambió. Se convirtió en asombro. Las mujeres comenzaron a dejar manojos de salvia y tabaco en la puerta de Josiah, no como advertencias, sino como ofrendas. Una quietud reverente creció a su alrededor. Se había convertido en más que un cocinero. Se había convertido en una fuerza. No solo venganza, sino equilibrio. La vieja Nettie fue la única que se atrevió a decirlo directamente. Ya no es como nosotros. Ese chico cruzó a otro lugar. Ahora alimenta algo más grande. Y sin embargo, Josiah permaneció inalterado por fuera. Todavía revolvía con el mismo ritmo constante. Todavía cortaba con la misma precisión. Todavía respondía a cada chico con un «sí, señor». Pero dentro de él, el libro de contabilidad estaba creciendo. Cada crueldad, cada insulto, cada moretón que veía y no podía detener eran ingredientes esperando. No actuaba por ira, actuaba por memoria. Cada muerte no era venganza, era una receta completada. Y ahora incluso la tierra susurraba su nombre. El visitante llegó un cálido martes por la mañana, a mediados de octubre, vestido con zapatos de ciudad y cubierto de curiosidad norteña. Su nombre era el señor Horace Lyell, un periodista de Filadelfia con una barbilla afilada y preguntas más afiladas. Había estado viajando por el sur, recopilando historias para un artículo titulado El alma sureña, hospitalidad, industria y la gracia del caballero. Fue recibido en la finca Middleton como un príncipe visitante. El amo, ansioso por ser retratado como una figura benevolente, servía bourbon con ambas manos e instruía a la casa a ofrecer solo lo mejor.
La señora había preparado sábanas frescas, e incluso los perros del porche fueron fregados. A los esclavos se les advirtió: sonrían, muévanse rápido y no digan nada, a menos que se les pregunte. La plantación tenía que parecer el cielo tallado en campos de algodón. La verdad debía permanecer enterrada como huesos detrás del ahumadero. Lyall era educado pero observador. Tomaba notas constantemente. Preguntaba sobre el rendimiento y la cosecha, sobre la comida, la estructura y el contentamiento de los negros. Sonreía a menudo, pero sus ojos siempre estaban trabajando. Observaba demasiado de cerca, escuchaba con demasiada atención. Incluso Josiah notó la forma en que la mirada de Lyall se detenía en la puerta de la cocina más de lo necesario, la forma en que observaba a quién se inclinaba más, quién se estremecía cuando lo llamaban. Esa noche el amo solicitó una cena digna de ser escrita en la historia. Josiah estaba listo. No se apresuró, no sudó, se movió como siempre lo hacía, silencioso, exacto, tranquilo. El plato principal era pechuga de pato asada, sellada en mantequilla dorada y tomillo, terminada con un glaseado de melaza y sidra de fuego. Junto a ella, verduras silvestres, pan de maíz empapado en manteca y miel, y un postre frío de rodajas de manzana escalfadas en jarabe de azúcar especiado. Josiah lo sirvió él mismo, un plato a la vez. No lo envenenó, no de verdad, no esta vez, pero agregó un compuesto de traza, algo que había estado refinando durante meses, un aceite amargo extraído del hueso de cierta semilla, diluido hasta que casi no tenía sabor, pero lo suficientemente potente como para alterar el cuerpo durante horas. El tipo de cosa que no mataba, pero recordaba. Lyall comió lentamente, saboreó cada bocado, elogió el pato 3 veces, le preguntó a Josiah si alguna vez había cocinado en Charleston. Josiah respondió solo una vez: no, señor. Luego desapareció en las sombras de la cocina. Esa noche, justo después de las 2 de la mañana, Lyall se despertó vomitando. Su estómago se retorció. Su piel se puso sudorosa y pálida. Se tambaleó por el pasillo en su camisa de dormir, derribando un candelabro, gimiendo por agua. La señora lo encontró acurrucado junto a la pared, empapado en sudor, susurrando. Fue la comida. Llamaron al médico, pero Lyall se negó a ser examinado. Insistió en irse. Algo anda mal aquí, murmuró, agarrando su abrigo. El aire es demasiado quieto. Al amanecer se había ido, empacado y llevado por el largo camino de tierra. Demasiado enfermo para montar, demasiado conmocionado para mirar hacia atrás. Una semana después, su artículo apareció en un periódico del norte. El titular decía: «Donde la magnolia se marchita, una visita a la plantación Middleton». Los primeros párrafos elogiaban el paisaje, las columnas señoriales, el aroma a pan fresco de la cocina, pero luego cambió. En un pasaje, Lyall escribió: «Hay algo aquí que no puedo nombrar. La comida es exquisita, los sirvientes educados, las habitaciones impecables. Sin embargo, sentí como si estuviera comiendo en una casa construida sobre una tumba. Hay silencio aquí, no paz, sino un silencio, como si algo se estuviera ocultando debajo de la cortesía, algo podrido, justo debajo de la piel». El amo leyó el artículo en su estudio, con la mandíbula apretada. Maldijo a Lyall como un mentiroso desagradecido. La señora palideció esa noche, encendió 3 velas y comenzó a rezar, no por el visitante, sino por la casa. Susurró oraciones a las vigas, quemó hierbas traídas por la vieja Nettie y colocó una Biblia debajo de su almohada. Mientras tanto, el amo comenzó a dormir con una pistola debajo de su mesita de noche. Afirmaba que era para protegerse contra posibles levantamientos, pero todos sabían que temía algo menos visible, menos explicable. Aún así, le pidieron a Josiah que cocinara para cada invitado. Nunca se detuvieron. Su comida era demasiado perfecta, su silencio demasiado reconfortante. Había un poder en su calma que la familia confundía con lealtad, un error que muchos habían cometido y muchos no habían vivido para corregir. Nunca preguntaron dónde había aprendido Josiah a combinar la grasa de pato con el jarabe de vinagre. Nunca preguntaron cómo mantenía la carne fresca sin sal en el peor calor del verano. No cuestionaron cómo sabía exactamente cuándo sacar el pan
antes de que se quemara, o cómo sus manos nunca temblaban, incluso con cuchillas. No sabían sobre la pared detrás de la puerta de la despensa, escondida detrás de cucharones colgantes y sacos de frijoles secos. Solo Josiah sabía cómo deslizar la tabla trasera. Solo él sabía sobre las tenues líneas de carbón en la oscuridad, nombres grabados uno por uno en la madera, algunos con fechas, algunos con una sola marca a su lado, una cruz torcida o un círculo. Había 29 nombres cuando Lyall visitó, 29 personas que habían muerto, desaparecido o sufrido enfermedades inexplicables desde que Josiah comenzó a cocinar por su cuenta. La mayoría de ellos blancos, la mayoría de ellos crueles. Cada uno de ellos merecía a sus ojos. Josiah a veces pasaba los dedos por la madera, no como un ritual, sino como un recordatorio, una lista, no de víctimas, sino de lecciones. Algunas muertes habían sido demasiado rápidas, algunas habían tardado demasiado, algunas habían planteado preguntas, otras habían desaparecido en el silencio como el azúcar en el té. Aprendió de cada una de ellas y ahora tenía el nombre de un visitante para agregar. Lyall no había muerto, pero se había acercado. Y lo que es más importante, había hablado, escrito, publicado. Había sentido algo, incluso si no podía nombrarlo. Eso era lo que importaba. Eso era progreso. Una chispa debajo de las hojas de la magnolia. En los días que siguieron, las cosas se volvieron más tranquilas en la casa, no en la rutina. Las mismas cenas, el mismo algodón pesado y transportado, sino en espíritu. La risa alrededor de la mesa se volvió hueca. El amo bebía más, la señora rezaba más tiempo. Los invitados, una vez ansiosos por cenar en Middleton, comenzaron a rechazar las invitaciones. La reputación de la finca cambió lenta, sutilmente de la admiración a algo más cercano al miedo. Sin embargo, en la cocina, Josiah seguía siendo el mismo. Revolvió con precisión, cortó con cuidado, sirvió sin dudarlo, respondió a cada llamada, y detrás de sus ojos no había tormenta, solo agua inmóvil, fría, reflexiva, lo suficientemente profunda como para ahogarse en ella, porque Josiah entendía algo ahora, algo que pocos realmente comprenden. El poder real no es ruidoso, no grita, no muestra sus dientes. El poder real es invisible, como el calor en un estofado, como el veneno en la miel, como un nombre tallado en una pared que nadie ve hasta que es demasiado tarde. Y Josiah nunca se había sentido más poderoso. No fue el predicador, ni el capataz, ni el comerciante, ni el hombre que bebía de copas de plata. No, fue el hueso del niño lo que rompió el silencio. El niño, de no más de 3 años, había venido a la finca Middleton con su madre, una prima lejana de la señora que visitaba desde Charleston. Rizos rubios, piel como la leche y un grito lo suficientemente agudo como para despertar a los muertos. Era el tipo de niño que los blancos adoraban y los esclavos temían porque los niños así podían señalar, acusar, romper cosas y nunca sufrir las consecuencias. Seguía a las gallinas por los campos, se metía debajo de las mesas durante la cena, deambulaba por las habitaciones sin permiso y una mañana desapareció. Al principio pensaron que se estaba escondiendo. Era conocido por hacer trucos, meterse debajo de los marcos de las camas, gatear en cajas vacías. Pero a medida que el sol se ponía más bajo y la risa alrededor de la casa se disolvía en voces que se elevaban, la preocupación se convirtió en pánico. Su madre gritó su nombre en el bosque hasta que su voz se rompió. El amo ordenó a cada esclavo que dejara de trabajar. «Encuéntrenlo», bramó, «o todos desearán estar muertos». La búsqueda duró 2 días. Los hombres peinaron los campos. Los perros olfatearon los caminos de Middleton tierra. Voltearon barriles, revisaron pozos, registraron el almacén de la cocina e incluso enviaron jinetes al río cercano, temiendo lo peor. Fue en el 3er día, en el espeso calor del anochecer, que el olor los condujo al ahumadero. El fuego había estado bajo. Josiah había dicho que estaba derritiendo grasa, guardando huesos para el caldo. Nadie lo cuestionó. Después de todo, era solo el cocinero. Pero cuando uno de los perros comenzó a olfatear violentamente en el pozo del fuego, gimiendo mientras el humo se rizaba de las cenizas, los hombres arrastraron palas y tenazas hacia las brasas. Fue entonces cuando lo sacaron. Un hueso, corto, pálido,
quemado de negro en un extremo, un fémur demasiado pequeño para haber pertenecido a cualquier animal. La habitación se quedó quieta, el calor pareció desvanecerse, un grito resonó, aunque nadie pudo decir más tarde de quién era. El pánico se encendió como la pólvora, la búsqueda terminó, el castigo comenzó. Alinearon a los esclavos y los azotaron en grupos, sin preguntas, solo golpes. Los hombres sangraron por la espalda antes de que tuvieran la oportunidad de protestar. Las mujeres fueron arrastradas de sus camas. El mozo de cuadra casi se ahoga en el abrevadero de caballos. Los bebés fueron arrancados de sus madres y examinados como si más huesos pudieran caer de sus bocas. Pero Josiah estaba intacto. El amo lo despidió con un gesto. «Él es el cocinero», dijo, frotándose las sienes. «Nos alimenta. Él no lo haría». Y Josiah se quedó en silencio en el umbral de la cocina, observando el caos que no había causado, pero que siempre había sabido que vendría. Su rostro era ilegible, tranquilo, su delantal aún húmedo con caldo. Los azotes continuaron durante 2 días. Luego, en la tercera mañana, justo cuando amanecía, y los campos brillaban con rocío y sangre, un peón de campo se quebró. Su nombre era Isaac. Tenía 16 años. Era flaco, nervioso, con un corte en la mejilla izquierda de los azotes. No había querido hablar, pero la vista de otro chico siendo golpeado, sus gritos ásperos e interminables, rompió algo dentro de él. «Revisen las tablas del piso», dijo, apenas un susurro, pero fue suficiente. Arrastraron a Josiah de la cocina y entraron a la fuerza. La despensa fue vaciada, los sacos arrojados, los frascos de especias destrozados. Por un tiempo, nada, solo estantes y ladrillos. Pero luego, uno de los chicos de la casa notó una costura extraña detrás de los sacos de frijoles secos, una tabla que no coincidía con las demás. Cuando la abrieron a la fuerza, reveló un espacio hueco no más ancho que un ataúd, presionado entre 2 paredes. Dentro había frascos, docenas de ellos, polvos de todos los colores, algunos verdes como la podredumbre, algunos rojos como el óxido, algunos grises como la ceniza. Algunos frascos tenían etiquetas manchadas más allá de la lectura, otros contenían hierbas secas cuidadosamente atadas en tela. Pero fue la bolsa de Mindametitem dientes lo que los detuvo en seco. Una simple bolsa marrón, ceñida con un cordel, llena de molares e incisivos humanos, con sus raíces ennegrecidas por el tiempo o el fuego. Y detrás de todo, rascada en la pared de madera con carbón y la punta de un cuchillo, había una lista, 27 nombres, fechas, notas, dosis, algunas marcadas con cruces, algunas subrayadas, algunas con palabras como rápido o hervido o retrasado. Cada nombre coincidía con un invitado que había muerto misteriosamente, un comerciante, un reverendo, un capataz, un primo, un vecino. Algunos ni siquiera habían sido recordados hasta ese momento, pero allí estaban, grabados en la madera, como un libro de contabilidad de la iglesia. El amo se desplomó en una silla. El sudor le caía por las sienes. La lista aleteaba en sus manos como las escrituras. La señora, al enterarse de lo que se había encontrado, se desmayó por completo, cayendo al suelo con su vestido de encaje. Nadie la atrapó. Josiah no corrió, no lloró. Cuando lo rodearon, con antorchas en alto y pistolas desenfundadas, no suplicó. Se paró junto al pozo del fuego, con las manos a los lados, los ojos fijos en el cielo, como si estuviera midiendo el clima. «¿Por qué?», preguntó alguien, un susurro al principio, luego más fuerte. «¿Por qué demonios harías esto?». Josiah se dio la vuelta lentamente, con su expresión plana. Su voz era tan tranquila como siempre, la misma voz que habían escuchado ofreciendo segundos platos de pastel o anunciando que la cena estaba lista. «Solo los alimenté», dijo. «Los alimenté como ellos nos alimentaron a nosotros». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Nadie se movió, nadie habló. Entendieron y no entendieron. Era locura, era claridad, era ambas cosas. Fue encadenado antes del atardecer, pero en las horas entre su arresto y su celda, algo cambió en la plantación. El silencio ya no era pacífico, era espeso, sofocante, como si la propia tierra se estuviera ahogando con la verdad. Los sirvientes se negaron a entrar en la cocina. Algunos no comían. El pozo del fuego fue apagado, luego reconstruido, luego apagado de nuevo. No podían quitar el olor, no a humo,
sino a algo debajo de él, algo metálico, algo humano. La señora nunca más volvería a comer carne. Al amo se le desarrolló un temblor en la mano derecha. Dejaron de recibir visitas, dejaron de organizar fiestas, y detrás de la pared la lista permaneció. 27 nombres escritos con una mano que nunca tembló. Lo colgaron 2 días después. No se convocó a ningún juez. Ningún predicador leyó las escrituras. Ningún hombre blanco se atrevió a ofrecer una oración por el cuerpo del cocinero que había convertido las comidas en muerte. La soga ya estaba esperando antes del amanecer, enrollada sobre el mismo ciprés donde su padre una vez se había balanceado en silencio. Una multitud se reunió, inquieta y con los labios apretados, algunos desesperados por olvidar, otros desesperados por ver al monstruo que habían permitido crecer bajo su techo. Josiah no dijo nada mientras lo arrastraban del cobertizo donde había estado retenido. No suplicó, no maldijo. Sus ojos estaban tranquilos, distantes, como si ya hubiera abandonado este lugar hace días. Pero antes de que la soga tocara su piel, hizo una última petición, no para ser perdonado, no para su libertad. Simplemente dijo: «Déjenme cocinar». No fue una amenaza, ni una súplica, solo una declaración tranquila de lo que era incluso ahora, incluso al borde de la muerte. La señora gritó ante la sugerencia, gimiendo que los envenenaría a todos. El amo dudó, con el rostro pálido y resbaladizo de sudor, pero al final asintió. Quizás fue culpa, quizás fue miedo, o quizás en el fondo todos sabían que, en lo que se había convertido Josiah, sus manos seguían siendo las más firmes de la casa. Regresó a la cocina sin cadenas. Ningún guardia lo siguió. Caminó descalzo sobre el piso de piedra, cada paso deliberado. El fuego ya estaba encendido. Los utensilios, sus viejas cuchillas y sartenes, descansaban exactamente donde los había dejado. Cocinó en silencio, sin cucharas medidoras, sin notas, solo memoria y movimiento. Preparó tortas de maíz fritas con costras doradas, conejo ahumado glaseado con salvia y vinagre, y preparó té con jarabe lo suficientemente oscuro como para manchar la porcelana. Sin polvos, sin venenos, solo comida, la expresión más pura de quien había sido una vez antes de que el sabor del dolor se abriera camino en sus manos. Cuando la comida estuvo lista, lo emplató todo con precisión y colocó los platos en la mesa de la cocina. No comió, no se lo ofreció a nadie, simplemente se quedó allí por un momento, sus ojos escaneando el vapor que se elevaba de los platos como incienso de un altar. Luego, sin una palabra, se dio la vuelta, extendió sus muñecas y caminó de regreso afuera. Lo colgaron justo antes del atardecer. El viento estaba en calma, el cielo de un suave naranja, como si el mundo se hubiera detenido para mirar. Nadie en la multitud habló. Cuando la trampa cayó y el cuerpo de Josiah se partió en el aire, algunos apartaron la mirada, pero la mayoría se quedó mirando, esperando sentir algo que nunca sentirían. El alivio no llegó, la tranquilidad no llegó. Solo hubo el eco del crujido de la cuerda mientras su cuerpo se balanceaba y la repentina comprensión de que algo acababa de terminar y algo más había comenzado. Lo enterraron detrás de la cocina, no en el cementerio de esclavos, no cerca de los peones de campo, solo, lejos, como si incluso en la muerte fuera demasiado peligroso para estar cerca de otros. No había marcador, solo tierra y rocas empacadas apresuradamente. Pero la tierra lo rechazó. A las pocas semanas, la hierba sobre su tumba se marchitó. Para la primavera era polvo. Las gallinas se negaron a caminar sobre ella. Los perros aullaban cuando pasaban por allí. Un trabajador afirmó que vio humo saliendo de la tierra antes del amanecer. Otro juró que encontró el tenue olor a carne asada en el aire, aunque no se había encendido fuego. Los años pasaron. La cocina fue limpiada, pero nunca fue del todo lo mismo. Nadie pudo deshacerse del olor persistente, una mezcla de ceniza, tiempo y algo metálico. El pozo del fuego se derrumbó. Ningún cocinero duró mucho tiempo en esa habitación. El amo dejó de comer allí. La señora rara vez salía de su dormitorio. La risa que una vez resonó por los pasillos se desvaneció en pasos silenciosos y puertas cerradas con llave. Y luego, en 1872, el fuego vino por la finca Middleton. Comenzó en la cocina, sin un rayo,
sin una vela encendida, solo llamas que se levantaron de la nada, arrastrándose por el techo como enredaderas. Consumiendo todo, la casa gritó mientras ardía, las paredes se agrietaron, los retratos se ampollaron. Al amanecer nada quedaba en pie, solo un esqueleto carbonizado de vigas y ladrillos. La historia oficial fue una tormenta, mala suerte, voluntad de Dios. Pero los que recuerdan a Josiah decían lo contrario. Decían que había regresado, que su espíritu se había levantado de la tumba sin nombre, que él mismo había avivado el fuego, un tronco a la vez, tal como lo hacía cuando preparaba la cena. Dicen que todavía está ahí afuera en las cenizas, en el viento, todavía revolviendo, todavía cocinando, todavía hambriento, no de comida, sino de justicia, de memoria, de que el mundo pruebe lo que le hizo, y hasta que lo haga, el fuego en su alma nunca se irá.